Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, Marilyn. Sí, ¿Es tu nombre? profe. Sí, Ok. bienvenida a la clase. Mi nombre sí es Marilyn y cualquier cosita yo estoy pendiente. ¿Listo? Marilyn, bueno, yo estoy desde la tablet y Ujú. desde mi PC. Entonces aquí estoy en este momento desde el PC. No sé si ya me diste entrada. Te debe haber dado Ah, ok. Sí, ya. y para que me pongas como co-host ¿Cuál también. de los dos, profe? ¿Los dos? No, el que tiene el nombre completo. Anda, Ah, listo. opino. Que me muevo más desde el PC. Te voy a explicar, pues a escribir y demás. Listo, profe. Entonces, espérame que no sé qué pasó con el Wi-Fi aquí. Pero si está ahí como en sala, no, no estoy en espera. Está uniéndose. Ok, vamos a ver. Eh, sí, sí, uniéndose la reunión. ver, Listo, profe. Entonces le voy a dar ingreso a los estudiantes. Por favor, muchas gracias. Listo, profe, dale. Gracias. Con gusto. Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están, Beatriz? Buenas tardes. Y demás, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, buenas Hola. tardes a todos. Muy, muy bien, chicos. Todo excelente, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo han estado? Bien, muy bien, profe. ¿Qué tal este fin de semana tan largo? ¿Cómo les fue? A mí personalmente, muy mal. Ay, no. ¿Se enfermó otra vez? No, Ah, pensé que estaba an- enfermo. no. Tuvimos una calamidad en la familia. Se nos fue un ser muy querido, entonces muy mal. Lo siento mucho, lo siento mucho. Sí, gracias, No profe. fue, bueno, no sé, no creo que sea la misma, pero aquí en veterinario también hubo una niña una estudiante, murió una estudiante y también no fue muy fuerte porque pues uno no espera que eso le pase a una persona que, bueno, a todos nos va a pasar, pero pues tan joven, pega mucho más fuerte. Es una buena chica como de Ah, no, 18 años. esos son casos extremos, claro. No, todos vamos para allá. Eso Y nos más llaman en tiempos. adelantico, sino que es fuertes, fuertes. Sí, los casos son fuertes. Bueno, Beatriz, mucho Buenas tardes. ánimo. Hola Lady, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, profe. Ahí Yo sé lo vamos, que es, ahí vamos. yo la entiendo perfectamente. También estoy pasando por un proceso así, pero bueno. Bueno, chicos, entonces hoy estamos iniciando la semana número 8, o sea que nuestro curso termina esta semana, precisamente. Quiero que me cuenten cómo les fue, primero, cómo les fue con los ejercicios que teníamos para entregar. Así, realmente de manera muy general, no nos vamos a quedar en los ejercicios o resolviéndolos en este momento porque pues ya era para entregarlo o ya es para entregar hasta el día de hoy. Pero quiero que me cuenten más o menos cómo les fue después de haber tenido las clases anteriores, donde hicimos varios ejercicios, donde se explicó un poco más, donde ustedes ya tuvieron tiempo de leer mucho mejor los ejercicios, de rayarlos. Eh, Quiero que me cuenten cómo les fue.
cómo se sienten, cómo empezaron y cómo se encuentran en este momento ya después de haber realizado los ejercicios. Creo que ya los realizaron la mayoría, por lo menos, ¿no? Sí, profe, pues estaba así, uno ya hubiera practicado, siempre uno se enreda un poquitico. Ujú. Bueno, pero ya tienen mucho más conocimiento que cuando empezamos hace 15 días con este tema. Sí, es que la verdad es, pues no es que sea tan difícil, lo que pasa es que uno se enreda como pues con la regla de tres, como bueno, y acá es esto, o acá es lo otro, entonces le toca a uno hacerlo al revés y otra vez al revés para que le dé bien. Ah, ensayo y error. Eso es de mucha lógica, chicos. Si es de lógica, obviamente hay que tener claros algunos conceptos para poder aplicar esa lógica, pero no es tan complicado. Lo que pasa es que le tenemos miedo. Eso es lo que pasa, casi siempre. Sí, Tenemos eso miedo a que esas uno como de cosas. solo mirar la pregunta, uno dice, ay, pucha, esto está duro. Ujú. Bueno, por aquí Andrés me dice que no lo dejan ok, que está en sala esperando. Vamos a mirar. ¿Andrés ya pudo entrar? Hola, profe, muy buenas tardes. Sí, ya pude entrar, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces les estaba contando que el día de hoy, o esta semana, ya tenemos nuestra última semana, que es la semana número 8. Tenemos dos temas muy importantes ya para culminar nuestro curso. Lastimosamente el curso es demasiado corto y nos toca, digamos que acelerar un poquito las explicaciones. Ustedes ya tienen acceso a todo el módulo número 4 que es química analítica, y yo les estoy debiendo, pues porque tuvimos ese cambio la semana pasada, adelantamos una horita el martes, pero entonces ahí nos quedamos, fue como resolviendo dudas de los ejercicios. Hoy vamos a hacer, en esta hora, vamos a hablar de química orgánica, que es lo que nos queda faltando de la semana número 7, y el jueves empezamos y terminamos con química analítica. Bien, pero entonces quiero que tengamos claro cuál es el trabajo para esta semana. Esta semana nos toca resolver la actividad número 8, que es sobre química analítica. Básicamente es hacer un póster con base en las técnicas de química cualitativa y química cuantitativa que las vamos a ver el jueves. Hay una rúbrica como todas las actividades. Ustedes van a escoger una de esas técnicas de las cuales vamos a hablar el jueves o pueden buscar algunas otras y con base en ello van a realizar un póster, ya sea en Canva, en PowerPoint, o en otra plataforma que a ustedes les guste, Genially, para dar a conocer la información que nos está pidiendo la rúbrica, que es como el objetivo de la técnica, el fundamento de la técnica, cómo se utilizaría en farmacia esa técnica para hacer un análisis de pronto de algún compuesto o demás, y una conclusión. ¿Listo, chicos? Y por último, vamos a tener una retroalimentación que es un tipo cuestionario. Esas son como las actividades para esta semana. Bien. Entonces, no sé si de pronto alguien sepa o ya saben, yo creo que sí, porque eso era de la semana pasada, cuál es nuestro tema de hoy. Profe, yo estoy mirando es lo de análisis cuantitativo y cualitativo. Análisis cuantitativo y cualitativo, pero nos está faltando algo y es química orgánica. La química orgánica era para la semana pasada. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre química orgánica y el jueves vamos a hablar de química cuantitativa y cualitativa porque no podemos entrar a química analítica sin hablar de la química orgánica. Bien, entonces, eh, cuéntenme, por favor, ¿qué es para ustedes, qué consideran que es la química orgánica? Alguien ya tuvo que haber leído sobre química orgánica. Eso ya lo tuvimos que haber visto. La ¿Quién ciencia se de los les compuestos de carbono. Exacto, muy bien, Andrés. Es la rama que estudia los compuestos del carbono. A diferencia de lo que veíamos en clases pasadas que hablábamos de sales, de hidróxidos, de ácidos, esos son compuestos inorgánicos, ¿sí? La química orgánica se basa precisamente en la química del carbono. Todos los compuestos
que están formados precisamente, principalmente por carbono. Bien. Como nos dijo Andrés, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy y no significa que porque solamente vamos a hablar de la química del carbono sea pequeño. Realmente son temas demasiado amplios y hay muchísimos compuestos que nos hablan de la química orgánica. Bien. Entonces, bueno, pero pues para empezar, aquí como un poco de historia, estos son algunos colorantes que se utilizaron en algunos tiempos, colorantes naturales que salían precisamente, por ejemplo, de algunos caracoles marinos y estos que salían de compuestos orgánicos para teñir telas, que se utilizaba tanto, mucho en Egipto. Estos son simplemente como a manera de contexto general y de histórico donde nos muestra que la fermentación, por ejemplo, de las uvas para generar vino en el Mediterráneo ya se utilizaba. Esto es química orgánica, ¿sí? Sin saberlo, ya se utilizaban esos procesos de fermentación para producir también alcoholes. Los alcoholes también son compuestos orgánicos. Entonces, ¿dónde se realizó la primera síntesis orgánica? Fue en 1828, donde se preparó o donde se obtuvo un compuesto como el cianato de amonio, ¿bien? Que antes se pensaba que el único que podría producir ese tipo de compuesto era un ser humano, ¿cierto? En la orina. Pero se sintetizó, eso quiere decir que la química orgánica produce también compuestos a partir de síntesis. Yo me voy a bueno, de pronto esto sí es importante. Eh, Ustedes se preguntarán qué son todo ese montón de moléculas. Ya vimos que estos son moléculas porque como vimos en las clases anteriores, tienen diferentes elementos químicos, tienen diferentes proporciones de esos elementos químicos organizados de diferentes formas, lo que le da pues el nombre de estructura química a cada uno de esos compuestos. ¿Por qué tenemos esos compuestos aquí? Porque como nos decía Andrés ahora, vamos a hablar sobre vamos a estudiar la química del carbono. Y todos estos compuestos que ustedes ven aquí, que me imagino que se estarán preguntando, ¿y dónde está el carbono? Yo veo hidrógeno, veo azufre, veo oxígenos, pero no veo los carbonos por ningún lado. Entonces, la idea es poder explicarles cómo estas estructuras integran esos carbonos. Bien, entonces es fundamental que ustedes comprendan que la mayoría de los medicamentos o todos los medicamentos y los productos naturales están precisamente conformados por compuestos de carbono o de orgánicos. Bien, como vimos, pues es la ciencia que estudia las moléculas que contienen carbono, como el colesterol, como la aspirina, como compuestos naturales también que se encuentran en plantas como la clorofila, miren que son compuestos demasiado grandes, la cafeína, por ejemplo, y esos compuestos son compuestos muy reconocidos por ser compuestos orgánicos. ¿Cuál es la clave de la química orgánica, chicos? ¿Y por qué se estudia el carbono? Primero, el carbono es tetravalente. ¿Qué quiere decir que sea tetravalente? Que tiene la capacidad de formar 4 enlaces. No sé si esto lo llegamos a ver cuando estábamos viendo biología, que yo les mostraba que el carbono se podía unir de diferentes formas con los hidrógenos. Vamos a hablar un poquito sobre, no sé si aquí les puedo escribir. Estos enlaces, mm, estos que ustedes ven aquí, esos son electrones. Un electrón proviene del carbono y otro electrón proviene del hidrógeno. Resulta que el carbono tiene en su última capa, cuando hablamos del átomo tal, como tal, del elemento del carbono, él tiene la capacidad de utilizar 4 electrones para formar enlaces. Entonces, si recuerdan los que vieron cuando vimos los videos de los compañeros que nos hablaban de los enlaces, este tipo de enlace es un enlace covalente, es decir, que están compartiendo electrones. La idea para que un compuesto se mantenga estable es que ese compuesto tenga 8 electrones en total. ¿Cuántos electrones estamos viendo aquí para este compuesto? Pues hay uno que lo provee el carbono, dos que provee el carbono, tres que provee el carbono, cuatro que provee el carbono y otros 4 que está provee el hidrógeno
porque hay cuatro hidrógenos y cada uno provee un electrón. Entonces tendríamos también 4 por parte del hidrógeno. En total serían 8 electrones que tiene ese compuesto. Listo. Ahí tenemos entonces, esto es un enlace covalente, esto es otro enlace covalente, esto es otro enlace covalente y esto es otro enlace covalente. Tiene 4 enlaces, como nos dice aquí, forma 4 enlaces. Cada par de electrones forma un enlace. ¿Bien? ¿Eso nos queda claro? Sí, señora. Listo, ahí tenemos 4 electrones que provee el carbono y un electrón que provee cada átomo de hidrógeno. Como tenemos 4 átomos de hidrógeno, pues entonces tenemos 4 electrones. Más 4 del carbono serían 8, es decir, que esa molécula que se conoce con el nombre de metano es estable. ¿Bien? Esto es para empezar lo más estable. Ok. Tenemos el carbono en el centro y cada línea que ven aquí es un enlace covalente. Y esto es como tener un electrón del hidrógeno y un electrón del carbono. ¿Bien? Entonces, ese par de electrones forma una rayita, digámoslo así, o un enlace. ¿Qué tipo de enlace? Enlace covalente. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Esta molécula se conoce como la molécula del carbono y tiene la capacidad de unirse, pues entonces, por sus 4 lados. Por eso, esta capacidad de que se una por 4 lados ese carbono hace que él pueda aumentar la cadena. Es decir, este CH que tenemos aquí, este carbono, con este hidrógeno, con este hidrógeno y con este hidrógeno, se conoce como CH4. ¿Sí? Eso significa que tiene los cuatro electrones disponibles, que ya los ocupó precisamente el hidrógeno, o sea, ya no puede tener más, no puede tener 5, no puede tener 6, solamente tiene 4, listo. Y eso precisamente le permite poder alargar una cadena, pasar de un CH4, que es una molécula básica, para pasar a otra molécula que ya no va a tener solo un carbono, sino 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Bien? ¿Y cómo hace eso? Perdón. ¿Cómo hace eso? Pues resulta que aquí, este carbono con 2 hidrógenos, él va a tener un hidrógeno aquí a este lado, otro hidrógeno a este lado. Tiene disponible este hidrógeno y este hidrógeno, o este enlace y este enlace. Aquí se le puede unir perdón, otro carbono. Aquí tiene disponible 2 enlaces. Otro carbono, iríamos en este, tiene disponible para otros 2 enlaces. Y por último, este carbono que tendría para este y para este hidrógeno. Bien, entonces, en este caso, este tiene este enlace disponible y por aquí va a llegar y va a reaccionar. Y ahí se le puede unir otra molécula de carbono u otro hidrógeno o un halógeno, es decir, un cloro, un boro del grupo de la familia de la tabla periódica, el grupo 7, cloro, bromo, yodo. Bien. En cada rayita que vemos aquí arriba y abajo podría ir un hidrógeno, otro hidrógeno o otro grupo R. Cuando digo grupo R es un grupo cualquiera, CH. CH, pero por lo general vamos a empezar a hablar del más normal, que sería una cadena de carbonos larga, lineal, sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Que ese carbono puede aumentar la longitud. Miren, 1, 2, 3, 4, ya los ocupó. 1, 2, 3, 4, ya los ocupó. Igual el siguiente carbono y el último carbono. Esto se traduce en esta molécula. Solo que como yo se las acabo de mostrar, es la fórmula estructural. Y de esta manera es la fórmula molecular, más condensada. CH2, 2 hidrógenos, CH2, 2 hidrógenos, CH2, 2 hidrógenos y al final CH3, 3 hidrógenos. Y cada carbono está completo excepto este. Él tiene por aquí un enlace disponible. Bien. Esto nos permite entonces aumentar la cadena, pasar de 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
¿sí? Estamos aumentando una cadena. Esto es una cadena lineal, pero resulta que esa cadena también se puede ramificar. Vamos a contar la cantidad de carbonos que tiene. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y la de arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos con el que tiene arriba. Entonces miren que tiene la misma cantidad de carbonos, 6 carbonos, pero en este caso está ramificado porque tiene el carbono, el CH3, precisamente aquí, ya no es una cadena lineal. O también se puede ciclar, es decir, que ya la cadena no va a ser abierta, sino que este carbono que estaba aquí en esta punta con este carbono que estaba aquí en esta punta se van a ciclar. Bien, eso nos permite hacer precisamente el carbono o la química del carbono. También, en este caso, chicos, cuando tiene enlaces sencillos, como en el caso de aquí, ella se puede insaturar. Cuando está saturado, quiere decir que tiene todos los hidrógenos, que está utilizando todos los hidrógenos. En este caso, hay una insaturación porque aquí este carbono está compartiendo con el otro carbono un doble enlace, es decir, dos enlaces. Este es otro carbono y este es otro carbono. En este caso, este carbono tiene un hidrógeno y tiene un hidrógeno. Aquí ya no tiene los 4 hidrógenos, ¿sí ven? Aquí tiene 1, 2, 3. Ay, perdón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí ya tendría sus cuatro enlaces. Dos por aquí y dos por aquí. Ya no puede tener otro por acá, porque ya tendría 5. ¿Bien? Entonces, eso no se podría. Cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Y se insatura cuando pierde uno de estos hidrógenos. Digamos que si este perdiera ese hidrógeno, ese carbono tiene que quedar estable. ¿Cómo hace para quedar estable ese carbono? Si perdió el hidrógeno, pues entonces pasaría a completar con otro enlace, como el que está en la parte de abajo. En este caso sería este otro doble enlace que tiene acá. Entonces ya no sería doble enlace, sino triple enlace. Una insaturación, es decir, que ya no tiene un hidrógeno, pero necesita continuar compartiendo esos electrones para poder que quede estable. Volvemos y contamos aquí cuántos enlaces o cuántos electrones disponibles tiene este carbono. Ya no tiene disponible ningún electrón porque está compartiendo este enlace y 3 que tiene al otro lado serían los 4 enlaces que puede compartir, que serían estos 4 enlaces, ¿sí? Solo que el carbono los puede compartir así solitos, así está saturado, y cuando lo comparte con otro carbono está insaturado y está insaturado. Entonces puede tener un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Esos carbonos tienen la posibilidad de compartir esos enlaces de esa manera o de formar enlaces de esa manera. Entonces aquí tendría este carbono. Voy a cambiar de color. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Y el carbono enseguida tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Bien, si todos los carbonos tienen 4 enlaces, entonces está correcta la estructura. No puede tener 4, no puede tener 3, no puede tener 2, ¿sí? A no ser de que esté reaccionando y esos electrones estén ahí, digamos que brincando de carbono en carbono y eso lo hace ser muy reactivo. Bueno. En conclusión, chicos, estas son algunas de las estructuras que podemos encontrar dentro de la química del carbono. Recordemos entonces que pueden estar saturados, como en este caso, es decir, tienen enlaces sencillos, o insaturados, como en estos dos casos, que tienen enlaces dobles o enlaces triples. También esta puede aumentar su longitud, aumentando la cantidad de carbonos presentes en esa cadena carbonada, o esa misma cadena carbonada se puede ramificar, es decir, comenzar a colocar en este carbono otros compuestos también de carbono. Y además se pueden ciclar, es decir, que esta que teníamos aquí larga, este carbono se va a unir con este carbono y al final van a formar un compuesto cíclico. ¿Hasta ahí qué preguntas tienen, chicos?
¿Puedo continuar entonces? Sí, profe. Listo. Lo que les comentaba ahora, este es el carbono, es un átomo de carbono. En este caso es una representación, como lo muestran los libros. El carbono tiene el número atómico 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos electrones deben estar distribuidos de la siguiente manera. 2, 4, tiene 6 electrones, ¿sí? Entonces tiene 2 en la parte interna y tiene 4 en la parte externa. Esos 6 electrones que él tiene, los más importantes son el último nivel electrónico, que serían estos 4 que tienen aquí. Estos 4 electrones. Y esos 4 electrones son los que le permite precisamente, como les mostré ahora, esos 4 electrones le permite hacer los enlaces con otros compuestos. Cada uno de esos punticos precisamente son los electrones disponibles para hacer ese enlace. El carbono lo representamos de muchísimas maneras, como el átomo de carbono, como la estructura de Lewis, que no sé si lo recuerdan del colegio. La estructura de Lewis es el elemento de la tabla periódica y la cantidad de punticos alrededor de ese elemento, que no es más que los electrones que tienen su última capa de valencia, precisamente para poder formar enlaces con otros compuestos. Entonces el carbono tiene 4 enlaces, perdón, 4 electrones en su última capa de valencia. Eso es lo que nos está mostrando la estructura de Lewis. Para llegar a mostrarlo de esta forma, ¿qué nos está diciendo esto? Que el carbono se puede, se puede portar no como en un simple plano, como lo estamos viendo ahí, sino que el carbono tiene la capacidad de tener esos enlaces en todas las dimensiones, ¿sí? Y forma ángulos como si el centro, si mi mano fuera el carbono, no sé si todos me están mirando aquí, y estos son los enlaces disponibles. El carbono no va a estar totalmente plano, ve, los enlaces no van a estar totalmente planos, pues en los libros y aquí lo mostramos como en un solo plano, pero realmente él está formando enlaces, ¿sí? Y esa formación, esa conformación de enlaces, ese espacio que hay entre ellos, por ejemplo aquí, esta cantidad de grados que se encuentran en este espacio y en este espacio, hace que las moléculas sean estables, sean rígidas, tengan la capacidad de reaccionar con otras moléculas o por el contrario no reaccionen con otras moléculas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos está mostrando esos orbitales del carbono. No los voy a enredar con eso de los orbitales, solamente quiero que comprendan que él no es plano, sino que tiene una estructura como todas las moléculas y que esa estructura permite o que llegue más fácil y se enlace con otra molécula para reaccionar, ¿sí? Que tenga más capacidad para reaccionar o que no le dé capacidad para reaccionar porque ese ángulo esté muy, muy obstruido. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de representar los cuerpos con el plano. Ya les expliqué por qué cada uno de esas líneas que lo representa precisamente son los enlaces que tiene capacidad para formar enlaces. Y vamos entonces a hablar como esto es una cadena lineal de carbono. Dicho de otra forma, esto se podría llamar CH3, porque ¿de dónde sale ese CH3? Estamos hablando de esta estructura. Pues que aquí, aunque no esté, aunque no lo muestren, ahí hay un hidrógeno, aquí hay otro hidrógeno y aquí hay otro hidrógeno. Entonces esto es CH3, 1 de carbono y 3 de hidrógeno. Continuamos entonces uniéndolo con otro carbono que sería el carbono número 2 que tenemos aquí, carbono número 1, carbono número 2. Entonces aquí pondría CH ¿qué? Simplemente estoy pasando esa forma estructural. Dime. Sería CH, CH2. CH2, exacto. Y por último, CH3. ¿Sí? Esto es una cadena lineal, esta es una cadena ramificada como la que vimos ahorita, y este es un ciclo. Ahora, muy importante que cada vez que vean un ciclo, cada vértice hay un carbono.
En cada vértice hay un carbono, ahí me perdonan esa, pero esto es igual a esto, ¿sí? Es decir, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, un carbono. En cada vértice hay un carbono. Entonces, muchas de las estructuras que ustedes van a ver ahorita no tienen el carbono ahí, pero implícitamente ya sabemos que en cada vértice hay un carbono. Entonces, si a cada carbono le corresponden 4 enlaces, este carbono que hay en cada punta ya tiene un enlace por aquí, otro enlace por aquí, por lo tanto tiene disponible estos dos. Por eso, estas dos líneas que tenemos aquí o dos enlaces. Lo mismo sucede con el carbono que está en esta esquina, ¿cierto? Tiene uno por aquí, dos, tres, cuatro. Lo mismo sucede con este que está en esta esquina, uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? En este caso estamos hablando de un compuesto cíclico, ¿bien? Porque no tiene ni una cola ni una cabeza. Como en este caso, estos sí tienen cola y tienen cabeza. Y los ciclos pues están totalmente unidos. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bueno, los carbonos, ustedes vieron que yo estaba ahorita dándole como un número a los carbonos. Los carbonos tienen un orden. Este, por ejemplo, es un carbono. Voy a empezar con el carbono primario, carbono número 1. No significa que porque le puse un número 1 sea el carbono primario. Simplemente porque es este carbono que está unido a un carbono. ¿Sí ven? Al carbono enseguida, por eso es un carbono primario, unido a un carbono. Este, por el contrario, entonces es un carbono secundario porque este carbono está unido a este carbono y a este carbono, entonces es un carbono secundario. Tiene a sus lados, está unido a otros dos carbonos, por eso se conoce como carbono secundario. Y el carbono terciario, que sería este de acá, está unido a este carbono, a este carbono y a este carbono, es decir, está unido a otros 3 carbonos. Si es así, entonces este sería un carbono cuaternario, unido a 4 carbonos. ¿Sí? Entonces ustedes miran, pero ahorita nos mostró que se podía, que aquí lo que tenía eran hidrógenos. Resulta que no siempre tienen que ser hidrógenos. Aquí puede haber un carbono, aquí también puede haber otro carbono o cualquier otra molécula, cualquier otro elemento de la tabla periódica. Puede haber un carbono, puede haber un hidrógeno, puede haber un cloro, puede haber otro hidrógeno. ¿Sí? Son- ya estos enlaces, al tener los 4 ocupados, ahí ya está estable, relativamente, ¿sí? Ya ese carbono cumplió su función. No quiere decir que solamente tenga que estar unido a hidrógenos, está también unido a otros carbonos y por eso se conoce como carbonos cuaternarios. Bien, entonces tenemos una cadena lineal, podemos tener una cadena ramificada, podemos tener un ciclo, y también tenemos entonces diferentes tipos de carbono, desde los primarios hasta los cuaternarios. ¿De qué depende que sea primario, secundario, cuaternario, terciario? Del carbono al que esté unido. Entonces, el carbono secundario está unido a 2 carbonos más. Bien. Lo que les comentaba ahorita, pueden tener enlaces simples, que son los enlaces normales, enlaces covalentes sencillos, o pueden tener enlaces dobles, que son cuando ya están insaturados. En este caso, el enlace doble y el enlace triple. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Este es un ejemplo de los enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. El que ya vimos, este carbono está compartiendo 2 enlaces. Cada carbono tiene sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, porque lo están compartiendo, son enlaces covalentes. Y lo mismo para este grupo que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Están compartiendo. Entonces son enlaces covalentes. Y lo que yo les había dicho, cada par de puntitos o cada par de electrones, estos puntitos nos están representando un par de electrones. Cada par de electrones es un enlace. Por eso entre A y B hay un enlace. ¿Sí? Acá, cada par de electrones es un enlace. ¿Cuántos pares de electrones hay? Hay 2 pares de electrones, por lo tanto, 2 enlaces.
Tres pares de electrones, por lo tanto, tres enlaces o un enlace triple. Preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? Ok, listo. Entonces, lo que les decía ahorita, van a ver, esta es una de las formas muy comunes de encontrar en los fármacos. Estos anillos que ven aquí ya tienen el doble enlace y ese doble enlace se le conoce como compuestos aromáticos, que son súper importantes dentro de los fármacos, dentro de la estructura de los fármacos. Muchos fármacos que ustedes van a ver tienen precisamente esos anillos aromáticos. ¿Por qué se les conoce como anillos aromáticos? Porque tienen enlaces dobles alternados. ¿Cómo así que tienen enlaces dobles alternados? Miremos. Este es un enlace doble, seguido de un enlace sencillo. Después sigue un enlace doble, seguido de un enlace sencillo, después un enlace doble, después un enlace sencillo, después un enlace doble, después un enlace sencillo, un enlace doble y así sucesivamente. Entonces, esos dobles enlaces están alternados, por eso se les conoce como aromáticos. Todos los compuestos que son aromáticos son muy reactivos porque es como si estos dobles enlaces estuvieran todo el tiempo migrando de un lado al otro. Es decir, este doble enlace va a pasar aquí, pero como este carbono ya tiene sus cuatro enlaces, no puede contener ese enlace y se lo va a dar al de enseguida. Y así sucesivamente. Entonces, todo el tiempo está girando. Por eso muchas veces van a ver el benceno así, con una ruedita en el centro. Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esa ruedita en el centro? Que esos enlaces están girando todo el tiempo. Son formas diferentes de mostrarlo o de dibujar la estructura del benceno. Un compuesto así aromático solito es el benceno. Doble enlace. Es el benceno y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ahora, que aquí ya se unen muchos bencenos. Aquí tenemos uno, dos, tres bencenos unidos. ¿Bien? Y eso da la forma de lo que se conoce como el antraceno, que es un compuesto orgánico. ¿Qué les decía ahorita? Cada vértice es un carbono. Mírenlo aquí. Y cada carbono tiene que tener cuatro enlaces. Uno que está con el hidrógeno, dos, ahí van tres, y cuatro por este lado. O sea que ese carbono está completo. Este carbono tiene dos, tres, cuatro. Todos los carbonos están completos. Pueden revisar que todos los carbonos estén organizados y completos. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, chicos, hemos visto las cadenas lineales, las cadenas ramificadas, las cadenas cíclicas y ahora, en este caso, serían las cadenas aromáticas o los compuestos aromáticos. Cada uno de esos compuestos o cada una de esas estructuras tiene una finalidad o tiene una importancia de acuerdo a las propiedades. Las cadenas lineales, como las que vimos ahorita, por ejemplo, esta que tenemos aquí, una muy sencilla de dos carbonos, esas cadenas lineales son muy simples, pero las ramificadas ya comienzan a cambiar la propiedad. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es ramificada, o esta también que es ramificada, comienzan a cambiar las propiedades. ¿Por qué? Porque ya la conformación de la estructura por aquí es más difícil ingresar. Entonces es más difícil que reaccione. O a medida que va aumentando la cantidad de carbonos, el peso molecular va aumentando. Y si aumenta el peso molecular, pues entonces la densidad también va a cambiar, el punto de ebullición va a cambiar. Todo esto va a hacer que la molécula se comporte de manera diferente. Las cíclicas, los compuestos cíclicos y los aromáticos son muy comunes en las estructuras de la farmacia. Y los compuestos aromáticos, como estos que tenemos aquí, tienen mucha estabilidad. Miren, por ejemplo, este es un medicamento donde les muestro lo que les estaba diciendo ahorita. Aquí el benceno lo muestran como con la ruedita en el centro. No es lo mismo que hablar del benceno, solo que allí lo están representando de esa manera. Quería traer aquí pues como a manera de ejemplo la importancia de conocer estos fármacos o estos compuestos
que son tan similares. Resulta que a estos compuestos se les conoce como enantiómeros. ¿Por qué? Porque como ustedes lo pueden ver, tienen la misma fórmula, la misma organización, pero eh, uno tiene una conformación S y el otro R. Eso se le conoce como enantiómeros, como las manos de nosotros, que son como el reflejo de la otra, del espejo. Pero si las superponemos, ellas no coinciden. La estructura de una molécula orgánica es tan importante que el solo hecho de que cambie esa conformación en la estructura puede ser letal o puede ser, en este caso, nos puede ayudar o al contrario, puede ser totalmente tóxica. Hace algunos años, eh, hace muchos años, en la década de 1950 y 1960, había una molécula que se utilizaba o que se les daba a las madres gestantes, a las mujeres en embarazo, porque tenían muchas náuseas. Y se les comenzó a dar este medicamento que se le conoce como la talidomida. Pero una estructura es teratogénica y la otra estructura sí es un sedativo. ¿Qué pasa? Se les estaba dando esta que tiene esta conformación S y no la que sí era sedante y comenzó a generar muchos problemas de malformaciones en los niños. Nacieron 12.000 niños con defectos graves, solamente porque esta tiene una conformación diferente a la otra. Bueno, entonces veamos aquí las diferencias que existen entre la química inorgánica y la química orgánica. Bueno, hasta el momento, ¿qué dudas tienen acá, chicos? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, entonces la química orgánica y la química inorgánica se diferencian demasiado. Primero porque la química inorgánica, los compuestos inorgánicos sí resisten al calor, mientras que los compuestos orgánicos no resisten al calor. Ellos van a tener un punto muy bajo de fusión. La mayoría de los compuestos inorgánicos, es decir, que no son de carbono, casi todos se solubilizan en agua. Por ejemplo, las sales, los ácidos, las bases y los compuestos orgánicos van a comenzar a ser insolubles en agua. ¿Por qué? Por la cantidad de carbono. ¿Cuáles son esos compuestos precisamente de los que ya habíamos hablado de los inorgánicos? Entonces tenemos las sales, las bases, los ácidos, los óxidos y son un montón de compuestos que también son complejos de nombrar, pero dentro de los orgánicos tenemos los cuatro que hablábamos la semana pasada, me desconecté, que hablábamos la semana pasada no, en clases pasadas de los compuestos de la vida, esas macromoléculas importantes, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, ¿sí? ¿Los recuerdan? Esos compuestos que son tan importantes dentro del metabolismo de nosotros, también vimos las rutas metabólicas, precisamente hacen parte de la química del carbono, porque todos en la mayoría están compuestos precisamente por una cadena carbonada los carbohidratos sencillos, las proteínas, los lípidos y las vitaminas. Dentro de la química orgánica podemos hablar de todos los elementos de la tabla periódica, pero cuando hablamos de inorgánica, perdón, pero cuando hablamos de la orgánica, entonces tenemos principalmente compuestos que tienen carbono, que tienen hidrógeno, que tienen nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, pero en la mayoría siempre tienen que tener como base una cadena de carbonos, ¿bien? Los enlaces, los tipos de enlace que surgen en la química inorgánica son de tipo iónico en la mayoría y en los compuestos orgánicos son de tipo covalente, es decir, que comparten electrones para generar los enlaces. Y en la química orgánica esos compuestos tienen un peso molecular bajo, mientras que en la química orgánica tienen pesos moleculares muy altos. Esto nos ayuda entonces a explicar cómo se absorben esas moléculas dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, las que tienen las que son lipídicas, cómo ingresan precisamente a esa capa lipídica o a esa membrana lipídica de la célula que lo habíamos visto. Entonces, es entender, chicos, cómo esa estructura nos permite entender cómo se hace el proceso de absorción de los medicamentos y de muchos otros compuestos cómo se distribuyen en el cuerpo o en la sangre,
cómo se transforma gracias a la acción de esas enzimas que ya vimos, esa forma como las enzimas se adhieren a ese sustrato y ejercen su reacción. Y en la excreción de esos medicamentos, como precisamente no nos intoxica algún medicamento porque ya se vuelve soluble en agua y puede salir en la orina. De lo contrario, si se nos quedara en sangre, pues sería muy tóxico, o si no reaccionara, o si no se convirtiera en el producto que necesita convertirse. Recuerden cuando estábamos viendo todos esos procesos metabólicos dentro de las diferentes rutas metabólicas, y también uniendo lo que habíamos visto con las enzimas, cómo esos procesos se tenían que llevar a cabo precisamente para que no haya una intoxicación. ¿Y de qué depende que ese proceso se lleve a cabo? De la estructura de la molécula, de qué depende que se absorba en nuestras células, de la estructura de la molécula. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la forma, o esa es la importancia. Paula se salió. Esa es la importancia de comprender la química orgánica. Ustedes dirán, pero es que eso es un montón de palabras, o es un montón de números, es un montón de estructuras. La idea no es que nos aprendamos eso. La idea es que comprendamos cómo esas propiedades físicas, químicas nos permiten entender ese comportamiento de las moléculas y, por ende, entender cómo funcionan esos medicamentos también. Porque todo tiene una explicación. Esa estructura de los compuestos orgánicos nos permiten entender si una molécula es polar, cómo se va a disolver, si se disuelve en agua, si no se disuelve en agua, cómo se va a solubilizar entonces en, no sé, en una grasa, por ejemplo, o cómo se va a solubilizar en otro solvente que sea acuoso. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Creo que me salí. Chicos, ¿cómo vamos por acá? ¿Preguntas, dudas? Bueno, tengo internet por aquí. Continúo. Ok. Ya no tengo aquí en la tablet, entonces no puedo escribir. Les voy a mostrar. Nosotros hablamos de polaridad, cuando un compuesto es polar o cuando un compuesto es apolar. Cuando un compuesto es polar, cuando tiene electrones libres. Están aquí en el... Por favor, me informan si me están escuchando. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien por aquí? Ah, no, eso fue hace rato, lo del chat. Entonces, chicos, una molécula es polar, en este caso, ¿qué quiere decir que sea polar? Que tiene estos dobles enlaces disponibles, ¿sí? Tiene una carga electrónica en este caso. Por lo general, esa carga electrónica proviene del oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene precisamente aquí ¿cuántos pares de electrones tiene? Tiene tiene 2 pares de electrones. Estos 2 pares de electrones que tiene aquí disponibles hace que sea polar. ¿Por qué? Porque eléctricamente sus electrones le están dando una carga a este compuesto. Siempre que veamos un oxígeno, va a tener un par de electrones libre, mínimo un par de electrones libres va a tener. Y eso hace que sea polar. Bien, polar. En este caso, este también es polar, este compuesto que tenemos aquí, que es porque tiene este carbono este oxígeno, perdón, por este lado, que le da polaridad a la molécula. Este está muy polar, este está polar, pero este del centro es apolar, es decir, que no es polar. Cuando tiene la A al inicio, quiere decir que no tiene polaridad. ¿Y por qué no tiene polaridad? Porque digamos que este oxígeno que está a este lado y este oxígeno que está a este lado, a ambos lados, digamos que se neutraliza con el carbono, ¿sí? Y este le está haciendo que no tenga como ese doble, esos pares de electrones tan disponibles para que sea polar, sino que al contrario, lo está neutralizando. En este caso, polaridad. Esta nube electrónica que tiene aquí,
Y esa nube electrónica que tiene el otro oxígeno hace que esa polaridad se neutralice. Entonces, en este caso, a pesar de que tiene el oxígeno, está siendo apolar. Esta es polar y esta es polar. ¿Listo, chicos? De eso se trata, pues, la polaridad. La solubilidad, que sería otra propiedad química, física, físico-química de los compuestos orgánicos. Los que son liposolubles, pues lo similar disuelve lo similar. Muchos ya lo vieron y muchos lo vivieron en los experimentos que hicimos para las clases anteriores. Lo similar disuelve lo similar, entonces los que sean liposolubles van a atravesar mucho más fácil la membrana celular y al contrario, los que son hidrosolubles, pues van a transportarse mucho más fácil en sustancias acuosas, como en el caso de la sangre. Los puntos de ebullición. Otro de los factores que influyen también en la estructura de estas moléculas son los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Los puntos de fusión y de ebullición van a ir avanzando. Primero, ¿qué es un punto de fusión? Cuando un compuesto en estado sólido cambia a estado líquido. ¿Y qué es el punto de ebullición? Cuando tenemos un compuesto sí, un compuesto en estado líquido y comienza a formar, sí, a formar gas o a pasar a estado gaseoso. Ese es el punto de ebullición. Es justo esa temperatura donde cambia de esa propiedad, donde cambia para pasar de un estado a un estado líquido y de líquido a gaseoso. Estos son algunos de los compuestos. Y a medida que va aumentando la cantidad de carbonos presentes en esos compuestos, va aumentando el punto de fusión y va aumentando el punto de ebullición. ¿Sí ven? A medida que tenemos diferentes compuestos, diferentes estructuras dentro de esos compuestos, esas propiedades físico-químicas van a ir cambiando. Y de la solubilidad también. En este caso, se está midiendo la solubilidad de cada uno de esos compuestos en el agua. ¿Cuál de ellos es más soluble? El dihidroxibenceno, que tiene una solubilidad mucho más grande, de 123. Es decir, que se pueden disolver 123 gramos por cada 100 gramos de agua. Eso es lo que nos está queriendo decir esa solubilidad. ¿Y de qué depende esa solubilidad, ese punto de ebullición y demás? De la estructura que tenga esa molécula. Si es una cadena lineal, va a ser mucho más fácil. Si es una cadena cíclica, pues es mucho más estable, entonces va a ser mucho más difícil romper esos puntos de fusión y de ebullición. Bien, preguntas, dudas. Yo necesito ir escribiendo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena Alessandra. con los compañeros. Yo acabé de conectarme en la clase porque es la verdad, acabé de llegar, entonces Ok, yo, yo miro la grabación. ok, Alexandra, listo. ¿Los demás compañeros tenemos alguna duda o definitivamente tenemos todas las dudas? Porque aquí ya empezamos a hablar de los grupos funcionales, que es como lo más importante. Esto que les estaba contando ahorita de los carbonos, está en esa parte, como es la estructura más simple, la estructura más sencilla del carbono, sin haber metido todavía grupos funcionales. Es lo más sencillo. Ahora vamos a hablar de los grupos funcionales. Resulta que dentro de los compuestos orgánicos existen como unas subdivisiones. Los más sencillos son los hidrocarburos. No me he podido conectar aquí para Profe, yo tengo escribirles. una pregunta. En el último componente que dice algo de ácido, por ejemplo, que me suena muy parecido, por ejemplo, cuando dicen de ácido hialurónico. Sé que No, no tiene nada que ver con el tema, pero me pareció curioso. no tiene nada que ver. Ya te voy a explicar cada uno de ellos. ¿Listo? Los alcanos. Ah, bueno, primero los hidrocarburos, los que son amarillitos. Miremoslo aquí.
Entonces me disculparán, pero no sé, la tablet se me desconectó y no quiere coger como red. Entonces no les puedo como rayar aquí encima. Tenemos diferentes grupos funcionales. Primero, hidrocarburos, que son los más sencillos, los que les he venido mostrando al principio. Resulta que los hidrocarburos se dividen en alcanos, alquenos y alquinos. ¿Por qué? A medida que se insatura, es decir, el alcano tiene enlaces sencillos. Véanlo aquí. El alqueno ya sufrió una insaturación, entonces tiene un enlace doble. Véanlo aquí. Y el alquino sufrió otra insaturación, entonces tiene un enlace triple. Bien, cada que vean un enlace triple, estamos hablando de un alquino. Un enlace doble estaríamos hablando de un alqueno. Y un enlace sencillo estamos hablando de alcano. Ahora, ¿qué significa R1, R2? R1, R2 es la manera de indicar de manera general que aquí hay más estructuras. R1 se conoce como un grupo radical 1, un grupo radical 2, radical 3, radical 4. Es decir, aquí puede tener 4 grupos radicales, es decir, 4 cadenas más de carbonos e inclusive hidrógenos. Lo que nos interesa ver es que estos carbonos están compartiendo un doble enlace y por eso son alquenos. Que estos carbonos están compartiendo un triple enlace, por eso son alquinos. Y que estos no comparten enlaces ni dobles ni triples, sino que están compartiendo enlaces sencillos y se les conoce como alcanos. Pero todos ellos se conocen como hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos son alcanos, alquenos y alquinos. Bien. Ahora, los arenos, como se les conoce así, o aromáticos, también pueden ser compuestos aromáticos o compuestos arenos. Los aromáticos están compuestos por un grupo fenol, que es este que ven aquí. Y recordemos que esta rayita que tiene aquí se conoce como que, como doble, o como triple, o como enlace sencillo. ¿Cómo se conoce esto de esta rayita que ven aquí? En el benceno. ¿Esto qué será? ¿Un enlace doble, un enlace triple o un enlace sencillo? En el areno. No puede ser. No puede ser. Ya sería doble, profe. Ah, yo dije, no, ya perdí 40 minutos aquí. Ese sería un enlace doble, exacto. Todos los compuestos aromáticos tienen el benceno, que ya al hablar del benceno, que es este anillo de 6 carbonos con enlaces dobles, que sería de tipo alqueno, y que tienen un R. Ese R puede ser cualquier otro compuesto, puede ser desde un hidrógeno hasta un cloro, otro, precisamente otro benceno. Recordemos que el R es un grupo X, un R1, R2, R3, sino que no hay forma de representar todos. Entonces, de manera general, pues ponemos un R ahí como para que vean la estructura. Un haloalcano. ¿Qué quiere decir un haloalcano? Que tiene una cadena de carbonos como un hidrocarburo, es como la mezcla entre un hidrocarburo, pero ya tiene un grupo halógeno. El grupo halógeno es el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? Los que están ubicados en la tabla periódica. Esos son halógenos, que les dan mucha polaridad a esos compuestos. El cloro, el bromo y el yodo le generan polaridad precisamente. ¿Bien? Se le conoce como haloalcanos. Pero también pueden tener este compuesto, también puede ser un alqueno o un alquino unido a un halógeno. ¿Bien? Ahora, los compuestos carbonilos, como estos que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir que sean compuestos carbonilos? Este azul, ¿qué ven en común ustedes? Quiero que me digan qué están observando, qué ven de común en estos compuestos conocidos como compuestos carbonilos. Estos azulitos. Todos tienen carbón. Sí, todos tienen un carbono, pero también tienen algo más. El doble enlace ¿El doble enlace unido a qué? al carbono con el oxígeno. Al carbono con el oxígeno, exacto. Este grupo se le conoce como carbonilo. Me va a tocar escribir con esto. Este CO es un carbonilo. CO, esto es carbonilo. Esto es un grupo carbonilo. Y miren que todos estos
compuestos tienen precisamente, y ahora como borro, tienen precisamente ese, mm, no sé, borrar desde acá. Tienen esa estructura, no fue capaz. Bueno, volvamos al puntero. Ah, ya. Entonces, chicos, estos grupos se les conoce como compuestos carbonilos. Pero los compuestos carbonilos pues, se van a diferenciar. Al igual que en los hidrocarburos hay alcanos, alquenos, alquinos, dentro de los compuestos que contienen esta estructura CO están los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los anhídridos, los ésteres, las amidas y los haluros de ácido. Bien. Importantes aquí, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amidas, son como los más estudiados, digamos así, o más importantes para nuestro estudio. ¿Cuál es la diferencia? Este tiene un grupo R, el aldehído, pero el carbono del carbonilo está unido a un hidrógeno. La diferencia entre el aldehído y la cetona es que aquí se reemplaza un hidrógeno por otro grupo R. ¿Sí ven? Aquí tiene un grupo R y aquí tiene dos grupos R. ¿Sí? El aldehído siempre va a tener un hidrógeno unido al carbono carbonilo, mientras que la cetona va a tener dos grupos R unidos a ese carbono carbonilo. ¿Sí? Recordando lo que habíamos visto ahorita, ¿esta molécula es polar o es apolar? ¿Qué creen ustedes? Sería apolar, profe. No, Sería polar, porque el oxígeno, recordemos que el oxígeno tiene siempre dos electrones en su última capa de valencia disponibles. Aquí el oxígeno tiene una carga eléctrica alta. Siempre que haya oxígeno hay una carga eléctrica alta en este caso. Entonces eso le da polaridad. Es como si dibujáramos aquí una nube electrónica en este espacio. Porque, bueno, claro que también depende de este R y de este hidrógeno. ¿Qué tendrá este R aquí? Debe ser una cadena larga para que le dé polaridad por este lado. ¿Sí? Listo. Entonces aquí vemos un ya carbono, entiendo. carbonilo, hidrógeno unido a otros grupos R. El ácido carboxílico, ¿en qué se diferencia de los otros dos? El ácido carboxílico, este carbono, carbonilo, está unido a un OH. OH. Este está unido a un hidrógeno y este está unido a otro grupo R. Entonces comencemos a mirar las diferencias entre ellos, esos compuestos carbonilos. Todos tienen la estructura del carbonilo, pero los R's cambian. En este caso, este tiene un oxígeno unido a otro carbonilo, el anhídrido. El éster tiene el carbono carbonilo, tiene otro oxígeno y tiene otro R. Miren que aquí tiene otro oxígeno unido. Las amidas, súper importante, chicos. Ya este grupo, por eso hablamos que la química orgánica también tiene que ver con compuestos que tienen nitrógeno, precisamente por las proteínas. En este caso, las aminas o las amidas. Esta es una amida porque tiene un carbono carbonilo y en ese carbono carbonilo hay un NH2 o un compuesto de nitrógeno, ¿sí? Y los haluros de ácido, pues entonces aquí ya no tienen ni hidrógeno, ni un grupo amina, ni un grupo, ni otro oxígeno, ni un OH, sino que en este caso tiene un cloro, un bromo o un yodo, que es el haluro. ¿Listo, chicos? Bien, ya vimos entonces los compuestos de carbonilo que se caracterizan por tener ese compuesto, ese carbono carbonilo allí. Y el R va cambiando, va variando y de acuerdo a eso los diferentes nombres. Ahora, los alcoholes se caracterizan porque tienen un grupo OH, una cadena carbonada y un grupo OH. Ese grupo OH puede ir en el carbono primario, puede ir en el carbono secundario, en el carbono terciario o demás.
Los éteres están compuestos por oxígeno, pero un oxígeno unido a dos cadenas radicales, al R1 o al R2. Las aminas, que son la base de las proteínas. Mírenla aquí, una cadena carbonada, una cadena R y el grupo amino, NH2. ¿Cuál es la diferencia entre la amida y la amina? Pues que la amida tiene un carbono carbonilo y la amina no tiene carbono carbonilo, tiene carbonos o un R. Estos son los grupos funcionales, chicos. Estos son grupos funcionales. Y lo más importante es reconocer ese grupo funcional que hay. ¿Para qué? Para poder entender el comportamiento del fármaco. Por ejemplo, este grupo OH hace que la molécula se disuelva fácilmente en compuestos acuosos. Este ya no va a ser tan acuoso, esta molécula le va a dar polaridad. Tener este grupo OH en una molécula le va a dar polaridad. Identificar que esa molécula tiene un OH, pues entonces yo voy a entender que tiene un comportamiento de un alcohol. Comprender que tiene un carbono carbonilo y un OH quiere decir que esa molécula es ácida. Comprender que tiene una cadena larga de carbonos, pero no tiene ninguno de estos grupos, por ejemplo, pues entonces estamos hablando de hidrocarburos y comenzar a mirar cuál es el comportamiento de esos hidrocarburos. ¿Qué pasa si un hidrocarburo de estos tiene un doble enlace o por el contrario no tiene? ¿Qué pasa con el punto de ebullición de estos carbonos? ¿Qué pasa con la reactividad de estos carbonos? Y reconocer dentro de las moléculas de los fármacos cuáles están allí presentes. Porque ellos están allí presentes, tienen un papel. Ellos no están allí, o sea, un compuesto que sea amida no está allí simplemente porque lo quisieron poner. Esa amida tiene un papel importante, ya sea la polaridad, ya sea la formación de puentes de hidrógeno o de enlaces de hidrógeno con otros compuestos, ya sea que sea muy estable, ya sea que no se tenga alguna propiedad que lo haga ser mucho más gaseoso, por ejemplo, o que se diluya muy fácil en una grasa o que se diluya muy fácil en un compuesto acuoso o en un solvente acuoso. Todos estos grupos funcionales nos va a hacer o nos va a permitir comprender mucho mejor ese comportamiento de ese fármaco. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Chicos, chicos, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, no, ninguno quiere hablar, todos están como muy concentrados en el tema. Bueno, entonces la siguiente clase, como tenemos 2 horas, vamos a terminar de hablar de, de esta presentación. Vamos a pasar, yo voy a pasar por aquí, que sería como lo mismo, y vamos a pasar a la nomenclatura. Les voy a explicar entonces cómo reconocemos cada uno de ellos cuando leamos una etiqueta, por ejemplo, si estamos hablando de un alcano, un alqueno, un alquino, y pasamos entonces a la química analítica. Recordemos que el jueves tenemos entonces 2 horas para terminar las 2 clases que nos faltan, chicos. Y damos por terminada nuestro curso o nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo la vieron? ¿Muy difícil? ¿Compleja? Bueno, Más Profe, o menos, más o menos. la verdad, profe, siempre me enredo un poquito, que imagínese como 20 años va por el colegio. sí, eso lo vimos en el 11, eso no lo muestran en 11 realmente, eso es. Pero bueno, lo importante es que ustedes reconozcan esos grupos funcionales cuando lean, por ejemplo, el nombre genérico, no, el nombre químico o el nombre del compuesto como tal, de la molécula que contiene ese medicamento, para mirar cuál es el grupo funcional importante y cómo está reaccionando ese grupo funcional dentro de la molécula y hace que tenga un comportamiento diferente a otro compuesto, por ejemplo. O sea, eso es lo más importante dentro de la química orgánica. No se van a aprender nombres ni demás, pero sí comprender cuáles son esos grupos funcionales y poderlos identificar, por ejemplo.